Tu mañana. Bien, por solo un voto en la Cámara de Diputados, el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales pasó a comisión mixta, una situación que pudo evitarse, según algunos, si es que el ministro secretario de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, hubiese informado sobre la norma de quórum. ¿Es realmente así? ¿Es cuestionable el desempeño del jefe de cartera? Vamos a conversar. Para eso nos acompaña el senador del PPD, Felipe Arboe. Senador, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ver, esto lo dijo el diputado Mesa, diciendo que el ministro Eyzaguirre no había sido claro ni había dado la información pertinente respecto del quórum que se requería y que por eso entonces se produjeron estos pareos que finalmente terminaron llevando el aborto en 3 causales a comisión mixta y significando un revés, ¿no? para el Ejecutivo y también para los legisladores que apoyan este proyecto. A ver, mire, yo creo que aquí hay que ser tremendamente claro. Todo legislador sabe que los pareos son una forma de evitar que la ausencia de un parlamentario influya en la votación. Pero que en el caso de las normas de quórum, eso no aplica. Eso lo sabemos todos. Ahora, ¿las normas de quórum se saben de antemano? Sí, de antemano. O sea, el diputado Mesa y quienes se parearon, ¿sabían que aquí se requería de quórum calificado? Porque él dice que él pensaba que era mayoría simple. O sea, si lleva 20 años en el Parlamento y no sabe que una ley que establece facultades judiciales de quórum, tenemos un problema. O sea, eso es una cosa básica. Es inverosímil para usted. Obviamente. Aquí lo que hay en el fondo, yo creo, es que hay parlamentarios que no estaban de acuerdo con el aborto y no se atrevieron a decirlo al gobierno, para no cruzarse, digamos, en la discusión, o hay otros que, como están en elecciones, tienen miedo al voto evangélico, al voto de derecha, que, por ejemplo, en el caso del diputado Mesa y el diputado José Pérez Arragá en Los Ángeles, ellos recorren las iglesias evangélicas y es legítimo que así lo digan y no quieren perder esos votos. Pero en ese caso uno es abierto y dice, sabe que yo voto en contra. Que eso es muy legítima la posición de votar en contra. Pero parearse en una norma de quórum, legisladores que llevan más de 20 años en el Parlamento, yo creo que no es mucha justificación. Girardi dijo que eran como encapuchados políticos. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Con que en el fondo no quieren decir y asumir el costo de votar en contra? O sea, yo creo que efectivamente, como digo, hay una oposición que no se atreve al proyecto, digamos, que no se atreve a decir lo que piensa para no perder votos. Y eso me parece que no es bueno. Cuando uno hace campaña, uno tiene que decir cuál es su posición. Yo en mi campaña dije, y tuve un gran debate, ese tiempo yo enfrentaba al senador histórico Hossein Sabbag, que manifestaba estar en contra del aborto. Yo decía, estoy a favor del aborto. Y perdí muchos votos, probablemente por mi posición. Pero es lo que corresponde. Cuando uno es candidato, es de cara a la ciudadanía decir cuál es su posición. Pero estos diputados, de repente, algunos que andan diciendo una cosa en campaña y después hacen otra en la votación, a mí me parece que es bien cuestionable. Ya, entonces usted, por ejemplo, en el caso del diputado Chávez, ¿considera que fue más valiente? Porque él dice, yo voté como dije que iba a votar. Porque los primeros dardos apuntaron todos a Chávez, digamos, y después a los pareos. Él se abstuvo, pero él dijo que se iba a abstener. Es que está bien, pero lo que pasa es que abstenerse en ese artículo, hay dos alternativas, o no se leyó el artículo o es de una ignorancia completa, porque uno puede abstenerse en las causales. Es muy legítimo que alguien no esté de acuerdo con la causal de violación u otra, y eso es parte de la posición que cada uno tenga. Pero abstenerse justo en el artículo que permite que en el caso de una menor de edad que ha sido violada y que ha llegado a interrumpir el embarazo y que el médico se da cuenta de que probablemente su representante legal es el violador, en ese caso, este artículo permitía al médico no preguntarle a ese representante legal, sino preguntarle al juez. Y eso es lo que rechazaron. Es decir, yo insisto, cuando me dicen yo me abstengo de ese artículo, ¿pero por qué se abstiene de ese artículo? Ese es justamente el que evita que una menor violada por su padrastro, por su representante legal, siga siendo merced de él. Le autoriza al juez autoriza al médico a ir donde el juez. Yo creo que en eso no debiera haber diferencias. Podrán haber otros artículos los cuales uno se abstiene, pero en ese, que me parece que es francamente inaceptable, porque se dejan desprotección, porque todos dicen que van a proteger a las menores violadas, pues. Pero cuando votan en contra o se abstienen. A mí me parece que eso es completamente Ahora, sin afán de defender, por supuesto, a los parlamentarios, tratando de ponerme también en el argumento de ellos, me imagino, ellos podrían decir, bueno, pero en el fondo todo esto es legítimo porque son las herramientas que existen. Los pareos existen, han existido siempre, se ejecutan permanentemente. Pero la abstención también es una de las posibilidades que me entrega la votación. ¿Por qué aquí nos cargan la mano si en el fondo yo voté por las herramientas que tengo? Porque a diferencia históricamente, los pareos, todos sabemos que en normas de quórum no se aplican. Y por tanto, si ellos sabían que eran normas de quórum y así todo perseveraron en el pareo,
estaban en la práctica oponiéndose al proyecto. ¿No hay un cuestionamiento que el pareo exista? Porque finalmente el pareo lo que hace es permitir que como que no se note la ausencia de un parlamentario. No, porque puede ocurrir, por ejemplo, por enfermedad de un legislador. Pasó el otro día con el senador Ricardo Lagos Weber, que tuvo, bueno, sabemos todos, un infarto. Inmediatamente el senador Moreira dijo, yo me pareo para que no influya en la votación su enfermedad. Eso parece es correcto. Claro, pero es que ahí hay una razón bien de fondo. Está bien. Entonces, esas cosas ocurren. Por eso está bien que exista la institución. Pero esto, a mi juicio, es un abuso de la institución cuando alguien se parea, es una norma de quórum, porque sabemos, todos los legisladores sabemos, que no procede el pareo en esas votaciones. Senador, ¿cuál puede ser el costo de esto que ha ocurrido? Fue un día muy alegre cuando el Senado le dio luz verde a la despenalización del aborto en 3 causales. Sin embargo, al otro día nos encontramos con este desenlace que no era el que esperaba el gobierno, que no era el que esperaban los parlamentarios. Yo no sé si faltó ahí, de todas maneras, coordinación desde la SECPRES, si usted exime necesariamente a Nicolás Izaguirre o se pudo hacer algo mejor, y cuáles son los costos que esto podría tener. A ver, primero yo creo desdramatizar la situación. Claro, desde el punto de vista de imagen pública, esto impacte, como usted dice, generó una sensación como de duda respecto de la continuidad del proyecto. Primero, decirle a toda la gente, el proyecto de interrupción del embarazo, las 3 causales están aprobadas por Cámara de Diputados y Senado. Lo único que se tiene que discutir en una comisión mixta que se formará la próxima semana es el artículo respectivo al cual no alcanzó el quórum. En segundo lugar, yo diría que siempre es perfectible la labor de aquellos que están encargados justamente de hacer la contabilidad de los votos. Porque si se sabía que había diputados que habían anunciado un pareo, hay que decirle, mire, usted no se puede parear. No se puede parear porque eso genera un problema. ¿Por qué los presidentes de los partidos no llamaron a sus parlamentarios? No se trata de darles órdenes de votación, de cómo tienen que votar, pero que sí, obviamente, no pongan en riesgo un proyecto que es emblemático de la presidenta Michelle Bachelet. Ahora, el riesgo, más allá de lo que pasó, podría estar ahora en el Tribunal Constitucional. Sí. Chile Vamos ha anunciado que va a ir a ese tribunal, que va a pedir ahí que se pronuncie. ¿Qué posibilidades le ve usted a que pueda ser revertido el aborto en 3 causales en el Tribunal Constitucional? Bueno, ¿Genera también cierta incertidumbre, cierto temor de que aquello ocurra? A ver, fíjese que el año 2014 asumió el presidente Bachelet, ¿no? Sí, 2014. Yo di una entrevista en un diario y dije, vaticino lo que iba a ocurrir, dije, la derecha cada vez que pierda en el Parlamento va a usar el Tribunal Constitucional. Y después de que hubo un cambio en la correlación de fuerzas con mayor razón, y así lo han hecho en la reforma tributaria, en el sistema electoral binominal, también en otros proyectos, y lo van a seguir haciendo, y lo anunciaron. Yo lamento, yo creo que en los países tienen que existir tribunales constitucionales, eso es adecuado, ya para que haga control de constitucionalidad. Pero las facultades que tiene este Tribunal Constitucional, a mi juicio, son excesivas y genera una afectación de la democracia. Si finalmente los ciudadanos eligen a sus parlamentarios para que ellos voten cuáles son las leyes que consideran adecuadas. Si hay una mayoría en el Parlamento que considera que una ley es adecuada y que no vulnera el texto constitucional de manera explícita, porque por lo demás argumentamos constitucionalmente en la discusión, no veo por qué se le tiene que entregar esta prerrogativa a una institución que más bien es conformada por mayorías políticas, que es bien complejo porque al final del día no los elige nadie, sino son designados. Entonces, es bien compleja la situación. Yo creo que hay que hacer ajustes. No estoy de acuerdo con aquellos que han planteado inmediatamente hay que disolverlo. No, hay que hacer ajustes porque creo que es bueno que haya, comillas, alguien que vele por la constitucionalidad de las leyes, pero tampoco que finalmente vaya generando una especie de tercera instancia legislativa, porque eso es lo que está ocurriendo en el aborto, en la ley Emilia, fíjese, que ya no están aplicando un criterio, porque alguien dice el criterio de proporcionalidad. Bueno, pero eso hoy día no está establecido en la Constitución política. Entonces ellos lo están interpretando, lo están ampliando, ya aplican principios que no están en la Constitución. Eso es muy riesgoso, ¿no? Porque el día de mañana pueden terminar ellos legislando y eso es muy delicado. Ahora, usted dice, yo estoy de acuerdo con que habría que hacerle algunos cambios, pero no abolir el Tribunal Constitucional. Alejandro Guillé habló de esto justo después de que pasó aquello, diciendo que había que hacer una revisión profunda. Yo no sé si Alejandro Guillé se refiere a abolir el Tribunal Constitucional o a hacerle ajustes. ¿Cuál es la sensación que tiene usted o usted está de acuerdo o no con el candidato? No, yo no tengo idea, no he conversado con el candidato a este punto, así que no lo sé. Yo lo que creo es que hay que ser cuidadoso porque tenemos que tener una institución, insisto, que vele por la constitucionalidad de las leyes, pero que tampoco puede significar que se transforme en una especie de tercera instancia legislativa. En el caso del aborto, no es casualidad, primero, que en Chile haya existido aborto terapéutico con la Constitución del 80. Sí, el aborto terapéutico existió hasta el 89. Es decir, el constituyente del 80 consideró esta posibilidad. Segundo, cuando uno revisa las actas constitucionales, el voto de minoría, el que fue derrotado en la comisión constituyente, fue el de Jaime Guzmán, que no quería aborto en ninguna materia. Enrique Ortúzar y otros decían, sí, ¿sabe qué? Tenemos que dejar la puerta abierta para cierto tipo de interrupción de embarazo, de casos excepcionales. Luego, la constitución política
No es casualidad que diga la ley protegerá la vida del que está por nacer. Es decir, le deja a la ley la forma de proteger la vida, que lo distingue del derecho a la vida de las personas. ¿Sabe por qué? Porque más allá de la discusión filosófica, el nonato, digamos, el feto, no es una persona. Es, desde el punto de vista jurídico, es un sujeto de derecho, pero no es una persona. En consecuencia, la ley distingue. El propio Código Civil de Andrés Bello establece que son personas, dice todo lo debido a la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, tipo y condiciones, dice la existencia legal de toda persona principia al nacer. Y por eso se distingue que hay diferentes derechos. Sería ilógico considerar los mismos derechos para quien no ha nacido respecto a quien ha nacido, porque podría darse incluso una colisión muy compleja. ¿Se fija? Con esos argumentos, entonces, ¿usted espera que el Tribunal Constitucional finalmente nos frene este proyecto? Yo espero con esos argumentos, efectivamente. El temor que yo tengo es que aquí esta discusión ha derivado de un aspecto de política pública necesaria, de un aspecto jurídico a un aspecto más bien de creencias. Y tal como lo he señalado reiteradamente, los legisladores estamos para hacernos cargo de las realidades sociales. Las creencias son de cada persona, pero no tienen derecho a imponer una creencia al resto de la sociedad. El filósofo español Sabater siempre dice que fanático es el que cree que sus convicciones no constituyen derechos, sino obligaciones para el resto. Y eso es un problema, porque la actual ley es completamente ilógica. La actual ley establece que si una mujer que ha sido violada, un hecho muy grave, o que sabe médicamente que el feto que lleva en su vientre es inviable, no tiene posibilidad de sobrevida, e interrumpe el embarazo, dice que esa mujer es criminal, es delincuente y tiene que perseguirla. Entonces, escuchaba en la discusión que un senador de la UDI dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí no hay ninguna condenada por aborto. Falso. Desde el año 2005 al 2016 hay 386 formalizados y 149 mujeres condenadas. Es decir, los fiscales persiguen a esas mujeres. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los fiscales no quiere perseguir a esas mujeres porque entiende que son situaciones límite. Y yo puedo entender, porque esta ley, a diferencia de la vigente, este proyecto de ley no obliga a nadie. Entonces, el día de mañana... Abre la opción. Si una mujer está en estas tres causales y legítimamente por su convicción, porque su convicción religiosa dice que no puede interrumpir el embarazo y decide perseverar en él, esta ley lo va a permitir. Y no solo va a permitir, le va a permitir el acompañamiento, se le va a acompañar para que ella llegue a término del embarazo. Es decir, la ley nuestra no impone obligaciones, genera derechos. Y capacidad de elegir. Senador, ¿qué es lo que usted espera? Y quiero irme también al tema un poco más político. Ha habido aquí ciertos cuestionamientos. Recién yo le preguntaba por Alejandro Guillé, que es hoy uno de los candidatos de la nueva mayoría a la presidencia, y algunos decían, bueno, él no fue capaz de alinear, en definitiva, a sus propios parlamentarios. Aquí tenemos votos radicales que se perdieron por esto del pareo, y el Partido Radical es, por excelencia, el partido que ha estado detrás de la candidatura de Alejandro Guillé. ¿A usted le parece que faltó por parte del candidato una mayor muñeca política, una capacidad de cohesionar a su propio sector, o él no tiene ninguna responsabilidad y los candidatos presidenciales no están llamados a alinear? No, yo creo que es difícil pedirle a un candidato, más a un candidato independiente, que alinee a sus parlamentarios. Y eso se va a ver, digamos, obviamente, y se ha visto reflejado no solo en esta votación, en el caso de descentralización y otros, donde no hay coincidencia. Y eso ocurre. Yo eximiría en este caso de responsabilidad a Alejandro Guillé, bueno, en el mismo caso de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, que apoya a Sebastián Piñera, está a favor del aborto. Entonces, porque en estas materias creo que es muy difícil que alguien venga a alinear. Lo que debe ocurrir, a mi juicio, es más bien que los propios presidentes de los partidos tengan una capacidad de ordenar, digamos, o al menos de advertir la situación. Porque si alguien no está de acuerdo y dice, me sabe que yo no estoy de acuerdo con esto, ya el ministro de la presidencia lo pone en la contabilidad y dice, me sabe que no está de acuerdo este señor, hay que conseguirse otro voto. Se planifica eso. Y eso no se produjo, y eso fue un error, creo yo. Ya, pero fue un error de los presidentes de partido. De los presidentes de partido, creo Ahora, yo. Da la sensación... Y también creo yo, que la Secretaría General de la Presidencia tiene que ser más rigurosa en saber qué está pasando en cada uno de los conglomerados. Salvo que, como digo, alguien dice por ahí, a lo imposible nadie está obligado. Entonces, si hay un parlamentario que esconde su votación o la cambia al final del momento, bueno, tampoco se le puede obligar a eso. Ya, pero usted también revisaría la gestión de Nicolás Izaguirre en este caso. Lo que pasa, no... Porque Mesa dijo con la ineptitud de siempre. No, pero pasa que yo creo que el diputado Mesa siempre es acostumbrado a sus declaraciones destempladas. Tiene que hacerse cargo. Él tiene que hacerse cargo. Probablemente él no está de acuerdo con esto porque va a perder voto evangélico y bueno, es su posición. Pero que asuma su responsabilidad. Él votó.
no votó el ministro Izaguirre, no votó la presidenta Bachelet. Aquí los que votan son los parlamentarios. Uno se hace cargo de su votación. Yo he votado cosas que son impopulares y de frente lo digo, mire, si sabe que yo estoy de acuerdo con esto otro, y uno paga costos. Pero en liderazgos políticos serios no estamos solo para aplauso, también estamos para fijar posiciones. Cuando uno hace una ley, está fijando una posición, una visión de sociedad. Bueno, aquí hay alguien que no quiso fijar una visión por miedo a perder votos en la próxima elección. Y mi percepción es que le salió bastante más caro, creo yo. Quiero despejar con usted dos temas respecto de la candidatura política de Alejandro Guillén, la situación de la nueva mayoría, porque después vamos a hablar de pensiones también, que me imagino a la gente le importa mucho más. Pero respecto a Alejandro Guillén, nuevamente este fin de semana hubo algunos lamentos de gente como Ricardo Lagos Weber, por ejemplo, que decía que es un error tener dos candidatos presidenciales de la nueva mayoría. Usted nuevamente me dice que hay responsabilidad de los presidentes de partidos no ponerse de acuerdo, no alinearse respecto de estos proyectos que son importantes para el gobierno. Sigue el desorden. Al mismo tiempo se conoció la encuesta CADEM que pone en un empate a Guillén con Beatriz Sánchez y algunos dirán, bueno, esto es algo de oxígeno, un respiro después de que Beatriz Sánchez se venía despegando de Alejandro Guillén y Alejandro Guillén se quedaba un poquitito atrás. ¿Cómo ve usted el estado de la candidatura hoy día de la nueva mayoría y la posibilidad de ser derrotada por la derecha según las encuestas hasta el día de hoy? Yo veo bien complicada la situación, veo bien desordenado el ambiente y además carente de debate. O sea, esta opción legítima del candidato de mantenerse como independiente y a pesar del apoyo de los partidos políticos buscar las firmas, que probablemente las va a tener, ya las tiene, digamos. Dicen que ya las tiene. Sí, yo sí las tiene. Sí. Pero ha llevado a un inmovilismo intelectual. Durante 20 días escuchamos a los diferentes candidatos de la derecha discutir sobre temas. Bueno, el debate no fue muy positivo, pero discutir sobre temas. Y nuestro candidato más bien discute sobre firmas. Y se enfrasca en una pelea con los notarios, una cuestión más de forma. A este país le hace falta, de una vez por todas, sentarse y decir, a ver, ¿para dónde vamos? ¿A usted no le queda claro todavía hacia dónde va Guillén? No, yo no tengo claro todavía y por eso he planteado que es muy necesario que pongamos, sentemos en la mesa a ver hacia dónde vamos a ir, cuál va a ser la reforma que se van a plantear, porque yo no me compro esto los eslogan del no más AFP. Está bien, yo estoy de acuerdo que las AFP hoy día tienen pensiones miserables para los adultos mayores, está bien, pero la pregunta es, ya no más AFP, ¿y qué? ¿Cuál es la propuesta? Porque el liderazgo responsable no es el que se hace cargo de los eslogans, sino se hace cargo de las soluciones. Entonces yo quiero sentarme en la mesa para saber cuál es la propuesta en materia de pensiones. Quiero saber qué vamos a hacer con la lista de espera en materia de salud que tienen abogados los chilenos. Quiero saber qué vamos a hacer en materia de descentralización, en materia de seguridad ciudadana. Yo he hecho una leía, y me va a disculpar, pero tiene 4 páginas dedicadas a Gendarmería y 4 líneas al Sename. Entonces uno dice, bueno, falta contenido. Y ahí es donde uno echa de menos que los técnicos, los profesionales que históricamente han estado trabajando y otros nuevos jóvenes tengan espacio para poder opinar. Se ha hecho un mal trabajo desde el comando de Alejandro Guillén, se han recibido muchas críticas en este sentido, se ha hablado del mal desempeño de los voceros, Carol Cariola ha estado de alguna manera defendiéndose en los últimos días. ¿Es el problema? ¿El problema es el equipo o el problema es el candidato? No, yo creo que hay no soy yo quien para calificar. No, pero ¿cuál es su opinión? Sí, mirando desde afuera, yo estoy completamente afuera de esto, digamos, déjeme decirle que yo veo, por ejemplo, que no ha habido la capacidad de aunar voluntades, de sumar a aquellos que de una u otra forma tienen ciertas expertise en ciertos temas para que propongan ideas y aporten con proyectos. Eso es un punto. Segundo lugar, creo que hay algunas, el otro día había una vocera nueva que se enfrancaban discusiones y peleas. Entonces se requiere, y no me refiero a Carol Cariola, entonces yo creo que es importante que cuando uno elige sus equipos también vaya generando espacios de apertura. No se ven, yo no veo a nadie, por ejemplo, que haya trabajado en los temas de las pymes, que esté trabajando ahí, o de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Oiga, hay un estudio que nos dice que el 2035, aquí a la vuelta de la esquina, vamos a tener el 51% de la mano de obra de servicios reemplazada por robótica. Bueno, ¿cuál es la propuesta en materia de reforma laboral que vamos a hacer en eso? ¿Cómo nos podemos preparar? Entonces yo espero que un candidato presidencial tenga posición respecto a estos temas, respecto del calentamiento global, respecto de lo que está ocurriendo en nuestro país, que nos estén llevando en Santiago, genera un debate, por ejemplo, de infraestructura crítica. No podemos seguir con este sistema de inestabilidad. ¿Hay tiempo para revertir para eléctrico, de agua, de eléctrico, infraestructura vial, etcétera, que tenemos un problema? Bueno, nada de eso está en la mesa hoy día. ¿Hay tiempo para revertir? Pensando en que hoy día Sebastián Piñera aparece bastante más avanzado en las encuestas, siempre las encuestas tomándolas como una referencia porque no tenemos otra. Yo creo que sí, siempre hay tiempo para revertir. Creo que todavía hay tiempo para revertir, pero se requiere de
un cambio de actitud, a mi percepción, y sentarse a discutir temas de fondo. Yo creo que Adriana Muñoz ha hecho un tremendo esfuerzo, pero no siempre es comprendido probablemente por el equipo más chico del candidato, que se empeña en ser, como ellas, como independiente. Está bien que sea independiente, pero no se puede gobernar sin los partidos. O sea, al final del día, quien salga electo va a tener que recurrir a los partidos y a los senadores y diputados que resulten electos para poder hacer cambios estructurales. La reforma a las pensiones, la reforma a la salud no se hace por decreto, no la hacen los independientes, las reformas se hacen en el Parlamento. Y uno para tener espacio en el Parlamento, para hacer cambios de verdad, tiene que tener capacidad de articulación política. Eso es lo que yo veo que ha hecho falta hoy día. Senador, vamos a otro tema. No sé si vio un informe especial con los nuevos jubilazos detectados de gente que está recibiendo con una figura que tiene Capredena, que es la inutilidad de segunda y de DIPRECA, la inutilidad de segunda categoría, el equivalente a la que nosotros conocemos como pensiones de invalidez. Para una persona común y corriente del sistema de AFP, una pensión de invalidez borda los 190.000 pesos. Con esta figura y con estas personas ligadas a DIPRECA y Capredena, el promedio de esas pensiones es de 1.400.000 y tanto, nuevamente marcando un contraste elevadísimo. Incluso en casos donde las personas que reciben este beneficio luego se han declarado sanos. Ya estamos hablando aquí de violadores de derechos humanos además. ¿Qué situación es la que se vive en este sentido? ¿Qué análisis hace usted y cómo se corrige? Algo que obviamente indigna al ciudadano común y corriente que nos ve hasta ahora y que dice, bueno, pero a mí también me gustaría tener una pensión de 2 millones, de 4 millones, ya, de 1 millón de pesos, cuando la pensión que voy a recibir va a ser muchísimo menor que eso, o si tuviera la pensión de invalidez sería de 190.000 y no de 1.400.000. Bueno, como promedio, porque había otras de 6 millones y tanto. Le cuento. El año 2004... me puedo equivocar si 2004-2005, cuando Michelle Bachelet era ministra de Defensa, yo era subsecretario de Carabineros, presentamos un proyecto al Parlamento para eliminar un conjunto de distorsiones del sistema. A estas pensiones de invalidez se sumaban otras irregularidades, por ejemplo, el tema de las hijas solteras. La hija del general Pinochet, por ejemplo, no se ha casado nunca. ¿Para qué? Para no perder la pensión. Claro. Pero tiene hijo y todo, pero no se casan. Y así un sinnúmero de personas. Las dobles pensiones. Que eran personas, por ejemplo, que se iban a retiro y después, con una pensión determinada, está aumentada, digamos, pero adicionalmente volvían a hacer clases a la escuela de formación o a la academia y nosotros le pagaban una segunda pensión. Bueno, todas esas cosas nosotros las juntamos y hicimos un proyecto de ley. Y hubo dos parlamentarios que lideraron la oposición, que eran Procuriza y Ulloa, Jorge Ulloa. Esos dos lideraron la oposición, que no querían hacer modificaciones a esta materia porque ellos defendían la lógica del sistema de provisión de las Fuerzas Armadas. Creo que lo que hemos visto ayer tiene que ver también con una discusión de fondo. ¿Vamos a seguir con un sistema provisional distinto de las Fuerzas Armadas y de orden respecto de los ciudadanos, los civiles? Primero. Segundo, si la decisión es mantener un sistema distinto, ¿cómo se termina con los abusos? Porque la invalidez de segunda clase, puede haber una pensión de invalidez que tenga un ciudadano cualquiera, un común y corriente, y que, como usted bien dice, el promedio es bastante más bajo. Pero en segundo lugar, aquí estamos hablando de una invalidez de segunda clase que le da este beneficio. Es decir, que le aumenta un 20% la última remuneración. ¿Se imagina usted irse con una pensión de invalidez que es 20% más que su último sueldo? Bueno, eso que le gustaría a todos los chilenos. Obvio. Alguien dijo por ahí que esta gente que tiene estas pensiones parece que hubiese participado casi en la guerra de las galaxias, digamos, porque son una especie de héroes, ¿no es cierto?, con unas pensiones increíbles. Mi percepción es que aquí hay que terminar con estos abusos, porque además las comisiones médicas que fijan estas pensiones son de médicos institucionales, designados por los mandos institucionales, que ni la Contraloría ni la Cámara de Diputados se puede meter a fiscalizar. Entonces, mi percepción... Además, tampoco hay reevaluaciones en el campo. O sea, cuando tenemos un presupuesto anual que es casi 2 veces el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas, solo para pagar las pensiones de las Fuerzas Armadas, yo digo, cuidado. Tenemos un problema porque Chile se está desangrando económicamente, producto de un sistema que no se justifica con este tipo de abusos. Ahora, esta es una... Yo entiendo, por ejemplo, que el caso de Carabineros, el caso de investigaciones y de Gendarmería, que arriesgan todos los días su vida, objetivamente, en la calle, que los pueden matar, que los pueden dejar inválidos, que tengan un sistema de protección. Pero me va a disculpar, eso no habilita a que el sistema en su conjunto beneficie a un conjunto de gente que jamás ha participado en un conflicto bélico, que no tiene ningún riesgo. Lo que usted me dice es que hay que corregir los abusos, pero no cambiar el modelo de que haya estos dos sistemas distintos, porque algunos dirán, bueno, ¿por qué tiene que existir una caja especial? ¿Por qué tiene que estar Capredena? ¿Por qué tiene que estar DIPRECA? Y no, para esa gente existe el típico sistema de administración de fondos de pensiones que tenemos todo el resto de los chilenos. Entonces algunos podrán decir, aquí hay que abolir ese sistema y tener un único sistema para todos, y otros podrán decir, no, porque en virtud del trabajo, que puede ser riesgoso, etcétera, se justifica, pero sin abusos. Yo tendría, a ver,
y yo ya voy a pensar casi en voz alta, digamos, una propuesta, pero yo pretendería tener un sistema especial para aquellos que tienen objetivamente condición de riesgo. Léase las policías, que están en temas operativos, léase investigaciones, léase gendarmería, que están en riesgo. Y yo sumaría, la operación, ojo, en esto, no de administrativo. En esto en algún minuto hay que pensar también en el tema de los fiscales, porque son permanentemente amenazados, agredidos. Hay que tener un sistema de protección social que les garantice a ellos cierto grado de seguridad. Pero no me parece adecuado que ese sistema sea para todos, incluso aquellos que nunca han participado en un conflicto. En ese caso, uno debería pensar en un sistema, por ejemplo, previsional, que en caso de haber un conflicto bélico, por ejemplo, que hay una guerra, digamos, bueno, en ese caso se aplicarán medidas excepcionales. Pero si no, a mi juicio, ya no se justifica. O sea, hay mucha gente que se ha ido a retiro con pensión de invalidez que supone, ojo, un ciudadano. Si el día de mañana usted, yo, porque nosotros, también hay un mito, que los parlamentarios tienen un sistema distinto. Mentira, nosotros tenemos AFP como cualquier chileno, cotizamos como cualquier chileno. Alguna persona dice, mire, ¿sabe que usted ha sido declarada con pensión de invalidez? Eso lo inhabilita para trabajar. La pregunta es, ¿por qué si esa persona de las Fuerzas Armadas recibe pensión de invalidez, que es muy superior a todos los chilenos, además está trabajando? O sea, quiere decir el caso del hijo de Pinochet, por ejemplo. Por ejemplo, él, la jueza hasta que estaba... Varios que aparecieron ahí. Pero si están con pensión de invalidez, se supone que no pueden trabajar. Si la pensión de invalidez es justamente para mantener a alguien que, de acuerdo a su condición física, no puede. Y en el caso de los violadores de derechos humanos, yo creo que tenemos un problema constitucional, ¿ya? Lamentablemente, por eso hay que reformar la Constitución. Pero yo he sido partidario permanentemente de que cuando una persona haya sido condenada por violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, esa persona pierda todos los privilegios que tiene en materia previsional. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque en el fondo ya nos habíamos enterado de los jubilazos y las pensiones exorbitantes en el caso de Miriam Olate y todo lo que lo bueno que eso terminó. Lo bueno que eso terminó, sí, porque... gracias en gran parte a la gestión de la Contraloría, eso que fue súper dura en esto. Ahora, la pregunta es ¿por qué la Contraloría antes no hizo eso? La pregunta es ¿por qué la Contraloría no lo hizo antes? Pero también ¿por qué esto, a veces, teniendo antecedentes que pueden estar reflejados en una investigación periodística, no ha llevado a los cambios que haya que hacer, ya sean constitucionales, legales, de modelo, no sé. No nos olvidemos que estas materias, primero, los cambios previsionales son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Solo los gobiernos pueden hacerlo. Ningún parlamentario puede hacer un cambio, una propuesta en esta materia. Segundo, cuando se hizo en su oportunidad la modificación, lo que llamamos las distorsiones, la eliminación de distorsiones, tuvimos una oposición muy férrea en el Parlamento. Hay un sector de la derecha, que se llama, comillas, la bancada militar, que se opone a cualquier cambio en esta materia. Y como esto implica altos quórums, tenemos un problema, no tenemos los votos para hacer esos cambios. Entonces, claro, de repente aparecen, y vamos a ver hoy día probablemente una cantidad de conferencias de prensa de legisladores, hay que hacer un proyecto de ley, no sé qué, esta cuestión, pero a la hora de los que hubo, cuando se le piden los votos, dicen que no. Entonces, eso es un problema. ¿Se fija? ¿Esto es exclusivo de la derecha? Sí, yo creo que sí. Yo por lo menos no me tocó ver, cuando yo estaba en el gobierno, no me tocó ver oposición desde dentro del oficialismo. Lo que no significa, ojo, porque aquí hay que distinguir, yo no soy partidario de sacar a los carabineros que están en temas operativos, ni a los de investigación, ni a los gendarmes, porque ellos objetivamente tienen un riesgo especial y tenemos que cubrirlo. Pero que haya gente que nunca en su vida haya participado en un conflicto, no tenga ningún riesgo inminente, ni evidente, ni siquiera potencial, uno dice, mire, ¿sabe qué? 2.300 millones de dólares al año en el presupuesto, mi percepción es que no se justifica y ahí deberíamos, por ejemplo, pasar parte importante de esos recursos también a mejorar el sistema de pensiones de todos los chilenos. Ahora, más allá de que la derecha, un sector de derecha se oponga, como usted me dice también que es aquí facultad del presidente de la República, en este caso de la presidenta, el poder generar o impulsar cambios. ¿Usted espera que la presidenta Bachelet tome este tema o que el próximo candidato o el próximo presidente o los candidatos de la nueva mayoría, en este caso, también hagan suyo este tema, más allá de si después pasa o no pasa en el Parlamento, pensando en que puede haber este bloqueo? Yo creo que a estas alturas ya la presidenta Bachelet no tiene espacio legislativo para presentar un proyecto de esta naturaleza. ¿Eso explica que hasta ahora no haya impulsado un cambio en este sentido, incluso habiendo conocido los jubilazos anteriores? Recordemos que ella, cuando era ministra de Defensa, mandó un proyecto, el presidente Lagos, presidente de la República, mandamos un proyecto de ley para eliminar un conjunto de distorsiones que se han disminuido, pero que tuvimos un tremendo freno de parte de la derecha, que con el tiempo después se logró. Recién, creo yo, en el periodo de Piñera logramos sacar ese proyecto de ley, pero con mucha dificultad. Yo creo que esto debe ser materia de discusión presidencial. Yo espero que los candidatos presidenciales, sin miedo a perder el voto militar,
demos una discusión de verdad, pero no populista, de verdad, seria, responsable. ¿Qué significa mantener el sistema para unos y no para otros? ¿Qué significa eliminar distorsiones? ¿Qué significa regular esto? Que las comisiones médicas sigan los criterios del COMPIN. Porque hay muchas chilenas y chilenos que van al COMPIN a pedir que les califiquen como enfermedad invalidante y resulta que esperan meses, años, se mueren y nunca tuvieron la pensión. O al revés, que le rechazan su condición de pensión de invalidez. O bien que las AFPs cuestionan cada 3 años. Entonces, hay todo un sistema, ¿no? Bueno, ¿y por qué eso no ocurre para las Fuerzas Armadas? ¿Por qué ese privilegio? A mí no me parece que sea adecuado. Bueno, eso es lo que se pregunta todo el mundo. Bueno, ahora, mientras eso sucede... yo espero que los candidatos presidenciales tengan propuestas en esta naturaleza y llamo a la seriedad en esto y que tengan propuestas de cara a la ciudadanía ahora que son candidatos presidenciales. Eso demora un tiempo. Mientras tanto, ¿hay algo que hacer? ¿Usted espera aquí que la Contraloría también pueda hincarle el diente a estos nuevos jubilazos como lo hizo en el caso de la pensión de Emiliano Late y otras que se conocieron en ese momento? ¿Es de la Contraloría esa facultad? No es tan fácil. No es o tan la verdad fácil. es que por ahora no se puede hacer nada y, no es tan y hay fácil. que esperar a que esto se legisle. Yo tengo una reunión con el Contralor el viernes. Ya por otros temas íbamos a tocar. ¿Hablará de esto, me imagino? Por supuesto, voy a hablar de esto también. Pero yo veo más difícil que la Contraloría pueda meterse tanto en esto, porque son pensiones de invalidez, hay una cosa distinta. Y además las leyes... Ahora, en el caso de pensiones de invalidez, donde las propias personas se declaran sanos, yo creo que hay un cuestionamiento, porque hay unos informes, por ejemplo, en Punta Peuco, donde se les pregunta a los presos, que además han sido violadores de derechos humanos, y se les dice en qué situación mental y física está usted, y ellos se declaran sanos y reciben esta pensión de invalidez. Eso es grave, pero a mí me parece aún más grave que haya personas que están trabajando con esa pensión de invalidez. Claro, que reciben una doble remuneración. O sea, por favor, si uno está declarado inválido, no puede trabajar nomás, pues. Se fija así de simple. Entonces, ¿No tendrá ahí un espacio la Contraloría? Bueno, ojalá, lo voy a conversar con el señor Contralor, pero mi percepción, insisto, es que la solución de fondo pasa porque los candidatos presidenciales se aboquen a tener una propuesta seria, responsable en esta materia. No se trata de desproteger a las Fuerzas Armadas y de Orden. Se trata de establecer niveles de protecciones adecuados y evitar los abusos. Si al final del día, cada vez que se observa un abuso, se cuestionan los sistemas en su conjunto. Y aquí lo que requiere este país es actualizar las leyes. Tenemos hoy día madurez democrática. Alguien dirá por ahí, esto muchas veces la gente del Frente Amplio dice, bueno, es que no lo han hecho en 40 años, 30 años. Lo que pasa es que cuando uno es realista y no tiene los votos en el Parlamento, no lo puede hacer. Así de simple. Mi percepción es que hoy día la madurez democrática permite dar estos debates. Si este reportaje se hubiese pretendido dar a principios de los 90, no le quepa ninguna duda que habría sido censurado y no habría salido nunca este reportaje. Bien, pues vamos a ver todo lo que pueda detonar. Ya ha habido muchas reacciones, mucha gente además que ha compartido a través de redes sociales su indignación luego del reportaje de Informe Especial, a ver si eso se traduce también en que se recoja este tema y de una vez por todas se corrija, pensando en cuánta gente que nos ve que quisiera tener una mejor pensión y lamentablemente no es la realidad. Muchas gracias, senador. No, gracias a usted. Que le vaya bien, que tenga una buena jornada. Gracias igualmente.